Antes de comenzar, les invito a que compartan este video, le den manita arriba y se suscriban. ¿Qué es lo que está pasando en el INAI? Bueno, básicamente, en resumidas cuentas, Ricardo Monreal quiso poner a dos de sus compadres, a dos de sus amigos, para que la gente pueda entender qué es lo que está pasando. El presidente López Obrador se dio cuenta de ello, pero otra persona, Adán Augusto López Hernández, salió al quite con esto. Los nombramientos del INAI fueron Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Aviso. Estos dos personajes son claves, hay que guardarlos. Son muy amigos con afinidades prianistas de Ricardo Monreal. Dice el presidente, se dio cuenta. El presidente está atendiendo el Tren Maya, está atendiendo la refinería, los temas con Estados Unidos, el tema de la crisis a nivel global, el tema de los bancos. Obviamente tiene muchas tareas importantes y en estos menesteres hay un caballito de batalla. Se llama Adán Augusto López Hernández. Está consternado a este Ricardo Monreal porque no se imaginó que le iban a quitar su jugada, que era apoderarse del INAI. Dicho sea de otro modo, Adán Augusto López Hernández nuevamente vuelve a salvar el día, Albino. Vuelve a salvar el día. ¿Por qué? No se lo esperaba. ¿Qué es lo que hizo este héroe sin capa, lo podemos llamar? El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, señaló Richie Monreal, me informó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho uso de su prerrogativa constitucional para esperar objeción a los nombramientos del INAI México. En unos momentos más ampliaré dicha información. Obviamente, Ricardo Monreal, ¿qué es lo que quería? Apoderarse del INAI, queda claro. Pero no solo él, Albino, la cúpula prianista. Sí. Podemos decir que el PAN, pero no, o sea, ya son lo mismo, se unieron de facto todos los partidos. Hay que entenderlo. Entonces, la cúpula prianista están haciendo el juego sucio al interior del INAI con Ricardo Monreal. Llega Adán Augusto y le dice, presidente, aquí hay un problema. Y es un mensaje muy duro, Albino. Te saludo con mucho gusto, maestro Albino. ¿Cómo te encuentras? Hola, Iber Alejandro. Saludo a todos ustedes. Muy bien, afortunadamente, casi saliendo para la Ciudad de México. Por ahí estaremos el día de mañana. Así son los machuchones, así son. No, bueno, también vas tú, Iber Alejandro. La presencia de Adán Augusto López Hernández en el escenario, en el contexto político del país, es sumamente importante, le explico. No solamente puso orden en el Senado de la República, sino que al presidente de la República también le genera la información que requiere, porque ese es su labor. Pero más allá de esto, acaba de darle, bueno, pues ya se lo dio, pero no le quedó claro a la ministra Norma Piña el tema relacionado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace unos días hubo una votación sobre el modo honesto de vivir. La propuesta la hizo el Tribunal Electoral bajo la figura con la cual pretendían echar abajo algunas candidaturas de Morena. Incluso le pretendían pegar a las corcholatas de la Cuarta Transformación. ¿Qué hizo Adán Augusto? Porque se ha especulado, obviamente. El que tiene trato con los ministros y ministras es Adán Augusto López Hernández, porque también es parte de su función. Recordemos, es el contacto con el Poder Legislativo, el contacto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con todo el Poder Judicial, y el contacto con la Fiscalía General de la República. Adán Augusto López Hernández se reunió con ministros y ministras para poner las cosas en claro. Sabemos que la señora Norma Piña es prianista, ella es prianista de hueso colorado. Lo ha dejado en claro desde que llegó. Perfecto. Entonces Adán Augusto lo que hace es trabajar con los ministros que son afines a la Cuarta Transformación o que al menos son afines al pueblo de México. Ya dije la Cuarta Transformación que está cambiando al país. Esa relación, Adán Augusto, con el Poder Judicial le permitió generar una mayoría y se vio en esa sesión donde Norma Piña prácticamente hasta sonriente, es que tampoco estoy de acuerdo, ¿qué hubo? O sea, ya bajadita de humos la señora Norma Piña, porque sabe que no tiene la mayoría, es la presidenta de la Suprema Corte. Son dos cosas diferentes para diferenciar. Uno es el tema relacionado con jueces y juezas. El tema ya está sobre la mesa, está en la mesa de la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que van a hacer? La iniciativa pretende separar al Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que no sean juez y parte.
Es decir, para que el Consejo de la Judicatura Federal ejerza la vigilancia entre jueces y juezas, ministros, magistrados. De otra forma, pues es la misma Norma Piña la que hace los enjuagues, ¿no? O sea, la ministra tiene bastante que ver en todo esto. ¿Qué hizo Adán Augusto? Bueno, se jaló a Saldívar, que es el operador político ahorita en estos momentos, y sus asesores, porque todos los ministros tienen asesores también. Entonces buscó, ¿a quién tiene de lado, en este caso Adán Augusto, ahí en la Suprema Corte? Ese es el tema central. ¿Por qué dice que va a pasar el plan B o las reformas electorales? Sencillo, la mayoría tiene 7 votos. Está Loretta Ortiz Alf, está Yasmín Esquivel Moza, está Arturo Saldívar Elo de la Rea, posiblemente se jalen a Gutiérrez Ortiz Mena y a la misma Margarita Ríos Farjat. Son 7 votos. La ministra y otros 3, entre ellos Pérez Dayán, son 4. Con 4 votos no detienen la reforma político-electoral o plan B. Más allá del Monri, el Monri está rebasado, porque en su momento él hacía esos desfiguros también. Está parado en el Poder Judicial, eso no lo podemos negar. Pero el que lleva la batuta en estos momentos se llama ni más ni menos que Adán Augusto López Hernández. Al margen de que sea candidato o que vaya a ser candidato o que sea un aspirante, el señor muestra capacidad política de operación. Para tumbarle a los prianistas la mayoría en la Suprema Corte, créanlo, no es nada sencillo. Nada sencillo. De hecho, es de lo más complicado que puede haber, porque ahí se cuecen muchos intereses, ahí se mueven muchos intereses políticos y económicos, de tal suerte que el trabajo, pues huelga decirlo, pero pues es de Adán Augusto López Hernández. El Monri navega, naufraga ya en lo que le quede de capital político y crece la figura del secretario de Gobernación, pero no crece porque ande de lamebotas, crece por capacidad política. Exacto. O sea, encargo que le da el presidente, encargo que le saca adelante. Buen político, buena figura, Iber Alejandro. Así es, o sea, Adán Augusto López Hernández tiene una destreza para estos menesteres políticos de manera, es un político nato, es una figura que representa también al sur del país y lo ha representado con dignidad porque, como dices tú, no anda en grillas, no anda en polémica tras polémica, anda laborando. También he visto las intervenciones de Adán Augusto al momento de hacer grilla, es un viejo lobo de mar también. Entonces, sorprende. Hace rato incluso vi que ya está cerca de Adán, Adán está cerca de Marcelo Ebrard, y eso indica por qué. O sea, su trabajo, no ha iniciado campañas y ya se acerca al segundo lugar. Eso es interesante. Por otra parte, también voy a destacar la intervención de César Cravioto para que usted pueda dimensionar toda esta situación. Albino, ¿qué te parece si vemos el video? Sobre Adelante. El veto del presidente, comenta Eduardo Rosas 2.0. Sobre el veto del presidente López Obrador, los nombramientos de los comisionados del INAI, ya lo expresaba el senador César Cravioto. Las viejas mañas de antes de poner funcionarios que no garantizan un trabajo en favor a México no tienen cavidad en el proceso de transformación que vivimos. Vamos a escuchar qué dijo. Nada más quiero, no puede ser que con los votos de la mayoría pongamos en estos órganos a personas que no garantizan un trabajo leal a la propia institución, que no garantizan un trabajo a favor del pueblo de México y que no garantizan siquiera el que pueda continuar este proceso de transformación del país. Me parece muy lamentable que sea una simulación el trabajo de las comisiones que durante meses y meses y meses ven propuestas, califican perfiles y resulta que no importa la calificación de las comisiones. Nada más quiero decirles, para los que piensen votar a favor de la propuesta de la Jucopo, en la Comisión de Participación Ciudadana, Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, el hombre propuesto
de 48 candidatos quedó en el lugar número 43. O sea, reprobado. Bueno, bien, eso es lo que le enoja a Monry también en el fondo, que los exhiben no solo en presidencia, los exhiben en la propia Cámara, y eso es un tema muy duro para Richie Monreal, porque básicamente sus propios compañeros de la bancada lo ponen en evidencia. No están, esas personas nombradas por Ricardo Monreal no están para servir al pueblo de México. Se necesita transparencia. Mira que vender libros a 6 millones de pesos, pues eso no, y no decirlo de dónde proviene, pues también no es muy transparente que digamos. Ya sabemos por dónde va el asunto, Albino. No quieren transparentar sus gastos, sus movimientos. No, dice el presidente, ¿cómo va a ser posible? Si esto está en mis manos, adelante. El encargo lo lleva Adán Augusto López Hernández. Rífatela. Y es lo que está pasando en estos momentos ahí, Albino. Así que, pues, muy, muy, muy bueno. Excelente, es parte de lo que ya se vive en el Senado de la República. El relevo está Cravioto, está Higinio Martínez y está Antares Vázquez. Estos asumen el control del Senado de la República, pero ya. El Monry se va con el pretexto de que va a ser candidato. Yo no sé si del PAN, RD o de, no sé, a lo mejor hasta el Movimiento Ciudadano, pero de Morena no llega, no llega. Solito se bajó del barco. Ni modos. Vamos a pasar a la noticia de mi canal, Albino, y te di chance.